A ti, 2000 años desde ahora. Sin duda alguna, uno de los enigmas más grandes de la serie es el nombre del primer episodio. ¿En qué época se desarrolla la serie? ¿En el pasado o en el futuro? No te muevas, comenzamos. En un principio, la serie nos indica que todo lo acontecido desde entonces, sucede en el año 845. Teniendo un único precedente, la aparición de los titanes 107 años atrás, los cuales acorralaron a los humanos hacia los muros, María, Rose y Sheena. Dejando todo atrás. Antes que los titanes llegasen a acorralar a la humanidad, antes de hundirla en la total desesperación, existían grandes conflictos entre humanos, batallas sangrientas que quizás no tenían límites. Y entonces, surgió la idea de que, si algún día, en algún momento de la historia, llegase a existir un enemigo común, los humanos dejarían de pelear entre ellos y se unirían. Un mundo ideal donde la humanidad dejaría de pelear entre sí. Es la historia que nos cuenta Pixis, al ser uno de los más viejos de la serie, toma mucha importancia. Sobra decir, que la serie está llena de inventos los cuales no van de acuerdo al año de 845, hablando de nuestra línea de tiempo, claro. Como por ejemplo, los cañones, los mosquetes, antecedentes a las armas de fuego actuales. Sí, yo sé que ya has escuchado esto en otros vídeos y tal, pero dejemos los tecnicismos de las armas como algo secundario, es necesario que lo mencione porque también entra en las cosas fuera de tiempo. Ahora, lo que considero más principal. La inyección, vacuna, etc. No tiene creación hasta 900 años después de la fecha original de la serie, cosa que es increíble porque como sabemos, para la creación de los titanes, al menos, los cambiantes, es necesaria la intervención de la inyección de dicho suero. Y tú te dirás, puede que sea una forma nueva de hacer las cosas. Cuando en realidad es que es muy probable que el titán original, o el primer rey se haya transformado por este método, pero el registro más antiguo de la transformación por medio de una inyección, es la del hermano de Rose Race, podemos decir que se lleva utilizando por unos 30 años, así que vamos, 930 años de diferencia. Y me olvidaba mencionar, que 930 años de diferencia únicamente para una inyección o vacuna simple. Sin contar los años que tomaría desarrollar el suero del titán con todas las capacidades que otorga a este. Segundo, como es natural, el equipo de maniobras tridimensionales. Tercero, puede que esto no llegue a ser canónico, pero me interesó por unas cosas que explicaré a continuación. Un torpedo, este torpedo aparece en la película Live Action, el torpedo está totalmente deteriorado a tal punto que puede ya no ser funcional, además de que lleva un tiempo considerable abandonado por lo que tiene raíces y plantas creciendo por dentro y por fuera. Algo muy interesante, porque tiene un dibujo de una mujer en una playa, referencias al mundo exterior el cual es completamente desconocido para las personas de dentro de los muros. Lo que habla, de que antes de encerrarse, naturalmente ya existía esa tecnología, o en caso de que la teoría que pienso es cierta, de una guerra larga entre dos grupos de humanos, fue colocada ahí a propósito para dar un mensaje. Un mensaje del bando enemigo como una especie de guerra psicológica de mostrarles lo que hay fuera intencionalmente. Además, como dato curioso. Este tipo de dibujos que tiene el torpedo, tiene gran similitud por los usados por el ejército norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Así que no creo que sea coincidencia. Ahora bien, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre existieron disputas por el mundo que tenemos. Prueba de ello fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que estas guerras y conflictos comienzan todo cambia radicalmente, nadie quiere perder. Es parte de la naturaleza humana repudiar la derrota. ¿Por qué? Porque quedas a la completa dominación de los ganadores. En la Primera Guerra Mundial los derrotados tuvieron que ceder todos sus recursos a los ganadores y quedar a sus órdenes, a lo que ellos manden y digan. Una larga guerra entre dos grupos de humanos. Como se puede apreciar en esta imagen, hay dos grupos de humanos peleando o en una disputa. ¿Por qué? Si te fijas bien, en el centro hay un cuadrado el cual tiene algo en el centro. Ahora, este cuadrado puede no tener las dimensiones pequeñas que nos hace creer el ending, yo me atrevo a pensar que es lo que se encuentra en el centro de las murallas. También puede tener como significado que se trate del poder concedido a las familias reales. La disputa puede estarse dando bien, entre los denominados guerreros, donde pertenecen Reiner, Bertolt, Zeke y Andy.
Esta división entre dos tipos de humanos, para mí tomó fuerza en el capítulo 77 del manga, titulado, El mundo que ellos vieron. Al momento de saber la verdad sobre Marco, Reiner le pregunta a Annie algo muy interesante. Su pregunta fue la siguiente. ¿Estás comenzando a sentir algo por esta sucia raza? Lo que da a entender la pregunta de Reiner, es que el bando enemigo al que pertenecen es diferente al que vive dentro de las murallas. Que existe otra raza la cual tiene conocimiento de los titanes, su origen y cómo crearlos. A diferencia de las demás razas de dentro de los muros, que solo tienen ciertas características que tenía el primer rey. Centrémonos en el primer rey. El primer rey tenía la coordenada que tanto buscan Reiner, Bertolt Zeke y Andy. Se nos llega a explicar por parte de Rob Reis, que el poder del titán que tiene Eren pertenece al del primer rey, pero no puede usarlo porque no es parte de la familia real. Bien. Hablaré de los poderes del primer rey, y su relación con la guerra entre los dos bandos de humanos más adelante. Centrémonos en cuál puede ser el origen casi divino de tales habilidades que tienen o pueden llegar a tener las familias reales cuando el suero del titán ingresa en su cuerpo. Cuando empieza el primer ending, se puede ver cómo cae una nuez hacia el mundo. Esa nuez, por más que le doy un análisis, no llego a otra conclusión que puede ser algo así como un fruto divino, pero no necesariamente divino, sino una creación humana con tintes divinos, como ser un arma por ejemplo. Esta fruta o poder, al ser creado artificial o ser producto de una deidad, es el objeto de la disputa entre ambos bandos de humanos. ¿Por qué te lo digo? Porque Reiner, durante el arco del incumplimiento, le menciona a Eren que su objetivo principal era solamente matar a todas las personas de dentro de los muros, pero si él les acompaña, dejarían su objetivo. Esto me parece muy coherente. Porque al parecer el trío dinámico de la serie, estuvo investigando demasiado y llegó a la conclusión de que, las familias reales ya habían perdido casi todos sus poderes de titán. O alguien les dio esta información. Esto lo confirma Kenny Ackerman, al decir que las familias reales no decían que perdieron sus poderes por miedo. Entonces, el objetivo original de Reiner, Bertolt, Annie y el otro chico que murió, Marcel, era terminar con esos humanos que eran completamente innecesarios, porque ya no poseían el poder de combatir, lo que nos lleva a una teoría de que todo lo que sucede adentro es un experimento, pero hablaremos de eso después. Porque no tiene mucho argumento para mí, porque el poder del titán original estaba en manos de Frigga Reis al parecer cuando sucedió la caída de Shigansina. Pero, aquí es donde entra el padre de Eren. El padre de Eren, al robar el poder del titán original, les dio, por decirlo de alguna manera, una razón a los guerreros de dejar intactas las murallas. El padre de Eren, al momento de combatir con Frigga para conseguir el poder del titán original, ya era un titán cambiante, además de que él viene de afuera de los muros. Así que el objetivo para ir del trío dinámico fue, conseguir la coordenada, y tú me dirás, eso ya lo sabíamos, capitán obvio. Pero aquí viene otra cosa, el padre de Eren tiene relación con el bando enemigo, él les dio obligatoriamente la información, y si vemos, cuando el padre de Eren y Frigga Reis, pelean. Él les está rogando por algo, y ella, Frigga, parece tener la actitud que los demás que han tenido el poder del primer rey tienen. La de no liberar a la humanidad. El poder que debería heredar Historia Reis, es el de saber las condiciones de este mundo, porque existen los titanes y que hay afuera, también el de liberar a la humanidad de los titanes. Bien, el padre de Eren, sabiendo del ataque a Shigansina, fue a rogar por la liberación de la humanidad y le fue negada, por eso, desesperadamente decidió darle el poder a su hijo, Eren. Rob Reis nos cuenta, que todos los que han sabido las condiciones de este mundo, se niegan a liberar a la humanidad. Absolutamente todos. ¿Por qué razón nadie quiere liberar a la humanidad? Primero que nada, se nos menciona que la familia de los Reis viven en un campo, donde aparentemente no faltaría nada. Pero debe haber una razón aún más grande para encerrarse dentro de los muros, o encerrar a tanta gente. Veamos esta imagen. En ella se pueden ver cómo llegan barcos dejando a la gente para que ingrese a los muros. Así como hay gente entrando, podemos ver que hay gente que ya estaba trabajando dentro de los muros, para que la tierra sea fértil, como si algo hubiese pasado, que les hubiese obligado a entrar. También, que ya existía una división de clases dentro, los humanos que están trabajando si pueden perder la memoria. Bien. El padre de Erwin, contó que los muros se crearon para que la gente haga sus propias utopías dentro, para crear sociedades unidas, sin que los humanos peleen.
Después, el padre de Erwin contó que la memoria de los humanos de dentro de los muros fue borrada. Nos enteramos que fue el primer rey quien borró la memoria de las personas, exceptuando a ciertas líneas sanguíneas. Esas líneas sanguíneas sí podían recordar lo que sucedió antes de estar encerrados, pero fueron censuradas, así que la información es muy pero muy limitada. Yo pienso, y eso debe tomarse solamente como una teoría, que la guerra entre ambos bandos ya terminó y que hubo un inminente ganador y un perdedor. Todo apunta a que los perdedores fueron las familias reales de dentro de los muros, que querían usar el poder divino para una cosa totalmente buena, entre comillas, como unir a la humanidad. Por eso durante los live action y en el manga, se menciona que los avances tecnológicos están prohibidos por decreto, que estos llevan a la guerra y a la destrucción. Como si ya de antemano, se supiera lo que pueden llegar a hacer los avances tecnológicos. Por esa razón, los que tienen el poder del primer rey, se niegan a liberar a la humanidad de los titanes, porque es posible que la guerra entre ambos bandos haya dejado una destrucción tan grande que es parte de su redención, dejar florecer nuevamente el mundo, que la naturaleza regrese a su curso. Todo esto, para que exista un lugar donde regresar algún día. Ahora, la razón por la que existen los muros, es porque ese bando, el de los soldados, perdió. Y querían mantenerse alejados o fueron confinados a vivir dentro de las murallas. Yo pienso que fue más una estrategia de huir, porque te lo comento de esa manera, porque todos los titanes cambiantes vienen del norte, de donde supuestamente no hay tantos titanes, pero sí hay un frío que es descrito por Isayama como insoportable. ¿Por qué ahí no hay titanes? La explicación podría ser porque no hay tantos rayos del sol debido al frío. También los conocimientos de los titanes cambiantes sobre lo que hay dentro son limitados, pero existen esos conocimientos. Como lo que le sucede al titán bestia cuando ve un equipo de maniobras, que se sorprende y pregunta sobre el asunto de la nuca. También este mismo titán bestia en la pelea de Shiganshina, dice cosas muy interesantes. Mi objetivo es un juego perfecto. Strike, etc. Utiliza términos de béisbol, lo cual es imposible que suceda en una época como la que está transcurriendo. Pero que deben ser normales para en él, y del lugar donde vive. En conclusión, la guerra ya terminó. El bando de los soldados fue derrotado, pero con la ayuda de ese poder, escaparon dentro de las murallas que fueron creadas por el primer rey. Las memorias fueron borradas, el mundo exterior fue censurado y fue declarado el año 745, tomando como base únicamente el año de 738. Yo pienso que en esos 738 años sucedía la guerra entre ambos bandos, o fue donde comenzó originalmente, en el 738 original. Pero que con la aparición de los titanes, todo cambió para siempre. Esa arma letal fue un golpe de muerte para el bando de los soldados. Pero de momento, quédate con eso. Es el futuro. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Estaré subiendo más teorías, pero también puedes dejarme las tuyas en la caja de comentarios. Me encanta hacer vídeos, pero necesito de tu apoyo. Suscríbete, comenta y comparte. Búscame en Facebook como Kakashi Locuendo. Nos vemos pronto, chaval.